Bueno, muy bien. Como recordarán, la clase pasada, en la reunión pasada, estábamos revisando un ejemplo de APB, que es esta metodología del valor presente ajustado, que, digamos, como metodología separa lo que es el valor del proyecto sin deuda y sin los beneficios, digamos, o perjuicios, vamos a llamar los efectos colaterales de la deuda, separa el valor de la empresa o del proyecto sin deuda, o sin esos efectos colaterales, y luego agrega los efectos colaterales, ¿no? El valor de los efectos colaterales. Entonces, lo estábamos ya revisando, decidí, digamos, para recordarlo, hacerlo desde el principio, pero, digamos, por supuesto, un poco más rápido, este, porque igual tienen el video anterior, tienen el procedimiento y por lo menos hasta donde llegamos. Entonces, para retomar, digamos, el tema, lo presento nuevamente. Y aquí lo que veíamos era que este era un proyecto que tenía estos datos iniciales, tenía inicialmente como datos 5 millones de inversión en una pieza, de un equipo. Entonces ya tenemos como la inversión inicial, pero además nos decían que aparte de esa inversión inicial había que poner también $100.000 en capital de trabajo neto. Y para poner un ejemplo, recordar el concepto, una cosa es la inversión en un activo fijo, como este equipo, y otra es que, bueno, el negocio o el proyecto también necesita capital de trabajo. Por ejemplo, materias primas, insumos, un dinero en una cuenta, pues un monto en efectivo para pagar, no sé, las primeras nóminas. A eso se refiere capital de trabajo. O materias primas y tal. Eh, entonces, se necesitaba como inversión no solamente los 5 millones, sino también los 100.000 de capital de trabajo. Y además, nos decían que al fin de los 5 años de vida del proyecto, este era un proyecto para 5 años, al final del quinto año, este, ese equipo, esa máquina, se podía vender antes de impuestos en 500.000. Entonces, esos eran, digamos, tres datos iniciales importantes, porque, digamos, ahí tenemos unos flujos negativos, digamos, de salida y unos flujos de entrada de dinero al proyecto que hay que considerar. Como parte, digamos, la metodología se puso como parte de la inversión inicial, pues, ¿no? Eh, entonces, entonces, allá, ok. Entonces, teníamos, si lo queremos ver gráficamente, teníamos algo así. Habíamos dicho que era algo así, de este estilo. Vamos a graficar esto nuevamente. Vamos a graficar nuevamente. Ya se están incorporando los compañeros.
quiero ver gráficamente lo que acabo de decir, esto era un proyecto que tenía algo así. Si esta es la, perdón, si esta es la línea del tiempo, por ejemplo, si esta es la línea del tiempo, me están diciendo que yo aquí al inicio colocaba una máquina, una inversión pues para colocar el dinero para invertir en una máquina, un equipo, y estos eran 5 millones. Eso me lo están diciendo, y aquí siempre es muy útil dibujar, ¿no? Colocar en el tiempo donde están las cosas, ¿no? Este es un proyecto a 5 años, vamos a suponer que esto es así, el tiempo, ¿no? Este es el tiempo. Ya tenemos 5 años, disculpen la calidad del dibujo. Había otra inversión, parte de la inversión inicial, que era un capital de trabajo. Es decir, estoy, digamos, recordando los datos. Aquí había una inversión inicial de capital de trabajo. También me decían que yo tenía que considerar que al final del tiempo, del quinto año, bueno, yo lograba vender la máquina en 500.000. Esto eran 500.000 antes de impuestos. O sea que a esto le tengo que quitar el tax. Y que además el capital de trabajo se recupera. Porque es como que si yo invirtiera 100.000 en el año cero, aquí los 100.000, y eso se queda circulando, porque es capital de trabajo, es decir, supongamos que es materia prima. Esa materia prima se transforma, se convierte en un producto terminado, se vende, con eso se vuelve a comprar materia prima, eso va circulando. O sea, tú no retiras el capital de trabajo al primer año, sino el quinto año. Cuando termina el proyecto, digamos, vendes lo que quedó de materia prima o de producto terminado, y recuperas el capital de trabajo. Eso significa la recuperación del capital de trabajo. Entonces, digamos que gráficamente, esto es hasta ahora los datos que nos están dando. Que hay una inversión inicial de 5 millones, que hay una inversión también inicial de capital de trabajo de 100.000 dólares, y que luego al final yo logro vender el equipo en 500.000 antes de impuestos y recupero el capital de trabajo. Eso hasta ahora, digamos, lo que llamamos gráficamente. Si vuelvo a los datos, entonces también me decían, por ejemplo, que en cuanto a datos de la depreciación del equipo, bueno, se amortizaba en línea recta con valor cero de salvamento, por 5 años. Ese es el otro dato. Se depreciaba en línea recta por 5 años con valor cero de salvamento. Entonces, eso hay que mostrarlo porque la depreciación me da un escudo fiscal. Por eso es importante. Me da un ahorro de impuestos gracias a la depreciación. Pero por la metodología de la APB, que es la que estamos viendo, digamos que por la metodología de la APB, tú eso no lo mezclas, sino que separas, ¿no? Es decir, vas agregando los valores que agregan al proyecto, positivos o negativos, si el valor, a lo mejor puede ser que algo no entra este valor, entonces vas agregando el valor separadamente ya dijimos, del proyecto primero sin los efectos colaterales y después agregando los efectos colaterales. Esa es la metodología, ¿no? Esa es la metodología de la PB. Entonces, eh, entonces nos dan el dato de la depreciación, también nos dicen que ahora el proyecto va a generar
unos ahorros antes de impuestos de 1,5 millones por año. Entonces, ahí lo que me están dando es el dato del flujo de caja que este proyecto genera. Que un ahorro de impuestos el proyecto genera ahorros. Unos ahorros se pueden ver como unos ingresos de 1,5 millones por año, antes de impuestos. Entonces, si voy al gráfico que vengo haciendo, para, digamos, ilustrar esto, si voy al gráfico que vengo haciendo, aquí lo que tengo es que ahora cada año, lo que me están diciendo es, bueno, mira, cada año vas a tener unos ingresos de 1,5 millones. Voy a igualarlo acá. Es decir, cada año tengo un flujo de caja de 1,5 millones cada año, ¿no? 1,5 millones y esto es antes de impuestos. Es decir, que también le tengo que restar los impuestos para el flujo de caja neto del proyecto, ¿no? Tengo también ahí que considerar los impuestos. Pero eso me están diciendo como dato. Vuelvo a los datos. Entonces me dicen que puedo obtener esos ahorros por el proyecto de 1,5 millones. También me dicen que la empresa puede tener un préstamo. Aquí viene un dato importante para la metodología, porque acuérdense que esto es una evaluación de un proyecto con deuda. Lo que pasa es que la metodología separa, el APB separa el valor de la empresa o el proyecto sin la deuda o los efectos colaterales y después le va agregando los efectos colaterales. Entonces, la empresa puede obtener a 5 años, ahora me dan el dato de la deuda, obtener 5 años, 3 millones en préstamos a una tasa de interés de 12,5%. Entonces, eso es un dato también para el flujo de caja. Si el proyecto se financiara solo con patrimonio, el costo del capital sería 18%. Aquí lo que me está dando es el dato de ROC. Es decir, la tasa de descuento que aplicarían los accionistas y ellos son los que tienen todo el dinero. Si el proyecto se financia solo con patrimonio. También otro dato es que la tasa de impuesto corporativa es 34% y que la tasa libre de riesgo es 4%. O sea, datos importantes que necesitamos para el cálculo de los impuestos, que hay que gastar el flujo de caja y para el valor presente, por ejemplo, la tasa libre de riesgo se usaría para el valor presente el capital de trabajo, que recuperamos al final del quinto año, y para traer valor presente el escudo fiscal de la depreciación. Entonces me dicen que calcule el valor del proyecto con la metodología del APRE. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora en los datos? En cómo se leen los datos. ¿Alguna duda hasta ahora? No, yo estoy bien, yo entiendo bien. Todo bien. Ok. Sí. Entonces, volviendo al dibujo. Profe, disculpe, Ok. ¿puede poner un Dígame. momentico la otra página del blog de notas para yo hacerle un capture y anotarla un poquito con esta? Ahí lo tienes, ¿sí? No, la de la clase pasada, los apuntes de la clase pasada. Hasta la línea de tiempo y Ah, eso de la clase pasada. pero ¿cómo los apuntes?
Donde está La, escribiendo la línea del tiempo, el otro dibujito. los datos. Los datos, que los datos son eso. No, no, o Creo que sea, un poco esa. bueno, porque aquí no hay datos, digamos, son los mismos datos, son estos mismos datos. Sí, sí, o sea, pero quería ver algo que anoté en la clase pasada. Ok, Gracias. de nada. Entonces, claro, aquí, digamos, estoy dibujando de nuevo el ejercicio. Eh, ¿Qué habría que considerar acá? Bueno, aquí tenemos este dibujo, el perfil del flujo de caja que el proyecto me va a generar, pero digamos que ahora habría que considerar también los efectos colaterales, porque ahora hay que poner aquí, yo tendría que sumar en este dibujito, tendría que considerar, mira, ok, perfecto, estos son los flujos de caja del proyecto, pero, por ejemplo, no olvides, bueno, que hay que considerar, por ejemplo, que en cada año hay un escudo fiscal que la depreciación agrega, es decir, un ahorro de impuestos gracias a la depreciación. Te voy a poner aquí, digamos, hay que considerar el tax shield de la depreciación. También habría que incluir los efectos de la deuda, es decir, también hay un flujito de caja que es el ahorro de impuestos gracias a la deuda. Entonces habría que incluir el tax shield o el escudo fiscal que generan los intereses, como para no olvidarnos, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, aquí lo que me están planteando es, ok, tiene entonces que, ya, un segundo, voy a borrar aquí un poquito. Aquí lo que me están diciendo es, bueno, si te estoy pidiendo calcular con la metodología de la PB el valor del proyecto, o lo presente neto, aquí la tarea consiste entonces en, bueno, completar esta ecuación. Es decir, como les he dicho, digamos, tanto en la sesión pasada, bueno, en las sesiones anteriores de este tema, y la metodología separa. Entonces habría que comparar primero el valor presente del proyecto no apalancado, es decir, si los efectos totales, como si los socios pusieran todo el dinero, el valor del proyecto, y después agregarle todos los efectos colaterales, que en este caso son dos en el ejemplo. Lo que tiene que ver con la depreciación, que es el ahorro de impuestos que agrega la depreciación, y lo que tiene que ver con el ahorro de impuestos que agregan los intereses. Eso se llama escudo fiscal, ¿no? Para entonces ver el valor del proyecto completo. Entonces ahora lo que digamos viene es que calculando cada parte y la voy agregando. Por ejemplo, lo primero que se hace es dedicarle a la inversión. Lo primero que se hace es, por ejemplo, la inversión. Vamos a poner aquí, sí, ¿no? Lo primero es la inversión. Ok.
Entonces, para la inversión, denme un segundo. Bueno, pueden ir viendo ahí, digámoslo, el cálculo. Ok. En lo que se refiere a la inversión, ya lo vimos la sesión pasada, lo que está considerándose aquí es tanto el costo del proyecto, es decir, los 5 millones que es la inversión inicial en el activo fijo, en el equipo, y también la inversión en capital de trabajo neto, y además saber que al final del tiempo me regresan el capital de trabajo, lo puedo vender, y además puedo vender el equipo en 500.000, que si lo vemos en el gráfico, aquí sería considerar esta parte, lo que se llama en la respuesta inversión es tomar en cuenta este flujo de caja, que está aquí, voy a ponerlo así punteado, que es la inversión inicial tanto de los 5 millones en capital de trabajo, como perdón, 5 millones en el equipo, como en los 100.000 en capital de trabajo, y también considera esta última parte, que es cuando ya al final del quinto año me están retornando tanto los 100.000 de capital de los 100.000 dólares de capital de trabajo que invertimos, y puedo además vender el equipo en 500.000. Entonces, claro, pues si nada más me quedara con la inversión, esto sería tan sencillo como que, bueno, estoy invirtiendo 5.1 millones en el año cero, que es la suma. Pero además estoy considerando que si me va a devolver un dinero al final del tiempo, porque todo tanto vender el capital de trabajo como la máquina, entonces también lo puedo considerar como parte de la inversión. Y eso es lo que se hace en este primer cálculo, donde vemos que como parte de la inversión se tiene, como parte de la inversión se tiene, voy a resaltarlo así, parte de la inversión se tiene los 5.1 millones de dólares que incluye el capital de trabajo más el equipo. Fíjense que está negativo, claro, pues estoy restando, estoy invirtiendo, y positivo se le agrego que al final del tiempo, en el quinto año, fíjense que esto está en el quinto año, porque es un valor presente, al final del tiempo, traigo a valor presente los 100.000 que recibo de capital de trabajo y los 500.000 menos el impuesto que pagan de la venta de la máquina o del equipo. Es decir, lo que estoy haciendo es agregar, bueno, mira, si esta es la línea de tiempo, lo que estoy haciendo primero es, bueno, aquí en el quinto año hay un equipo que habría que poner aquí de 500.000 menos el tax, ¿verdad? Que eso paga, más unos 100.000 de capital de trabajo que se retornan, y aquí al principio hay una inversión
de 5 millones y de 100.000 de capital de trabajo. Entonces, claro, lo que estoy haciendo aquí en esta primera parte es, bueno, mira, nuestra inversión inicial, digamos, neta, es traer a valor presente. Disculpen que lo vaya explicando a lo mejor con más detalle, ¿no? Pero para garantizarme que estoy logrando transmitir lo que quiero decir. A lo mejor ya ustedes saben lo que estoy haciendo hace rato, pero lo estoy más bien haciendo como muy lento o muy repetitivo. Entonces, me estoy trayendo a valor presente los 500.000 que recibo al final del tiempo cuando vendo la máquina, menos el impuesto, ¿verdad?, que tengo que pagar, y además tengo que traerme a valor presente también los 100.000 de capital de trabajo. Entonces, claro, por eso es que a esta inversión inicial, que es negativa, ¿verdad?, le estoy sumando, esto es negativo, ¿verdad?, le estoy sumando los positivos de recibir este dinero al final. ¿Y cómo lo traigo a valor presente? Bueno, la sempiterna fórmula del valor presente de un flujo. El flujo que sea, entre 1 más la tasa de descuento que estoy usando a la n. Entonces, ahí la discusión es, ¿cuál es la tasa de descuento? Bueno, entonces sería, yo estoy aquí restando 5.1 y le estoy sumando, la máquina cuando la vendo son 500.000 menos el impuesto que eso tiene, perdón, que sería, con impuesto del 34%, es multiplicar por 1 menos el tax, que es 34%. Y eso me da un flujo de caja que está en el quinto año. Y si lo traigo a valor presente, pues divido por 1 más la tasa. En este caso, lo pongo al RO, porque es el equipo que estoy vendiendo al final del quinto año. Y a las 5, porque es el quinto año. Y después le sumo el capital de trabajo que también me devuelven, que son 100.000, y lo traigo también a valor presente. Pero aquí la tasa de descuento es la tasa libre de riesgo, también está en el quinto año. ¿Por qué? ¿Por qué la tasa libre de riesgo? Porque allí, acuérdense que el capital de trabajo prácticamente es efectivo. O sea, es un activo muy, muy líquido. Entonces, es como si al final del tiempo quedaran $100.000 en la cuenta bancaria del negocio y cierras el negocio, bueno, y repartes esa plata en un flujo de caja que tienes ahí. Y como prácticamente no tiene riesgo porque es efectivo, entonces se usa la tasa libre de riesgo para descontar el capital de trabajo. Ahora, en el otro, si hay riesgo y se usa, porque es la máquina que estoy vendiendo, y se usa entonces el RO de los accionistas. Entonces, si se fijan, esto que estoy haciendo aquí a mano es exactamente lo mismo que está en la lámina. Que hay una primera parte de la inversión inicial que tengo que restar, ¿verdad? Hay una primera parte de la inversión inicial que tengo que restar, que es esta. Una primera inversión, y luego hay la primera inversión que tengo que restar, y luego hay el equipo, digamos, ajustado por impuestos, traído al valor presente con el RO. Lo tienes aquí, que son los 500.000, y después tienes también que agregar el capital de trabajo que al final puedes repartir y lo traes a valor presente con la tasa libre de riesgo. ¿Ok? Si hacemos todo este ejercicio, y no me equivoco, por supuesto, con los cálculos, si no me equivoco, el valor presente entonces de todo esto es esto que está acá. Es decir, que no estás invirtiendo 5.1 millones y ya, sino que estás invirtiendo menos 4.873 porque hay una parte positiva que se recupera. Pero sigue siendo negativo, por supuesto. Entonces, ese es el primer dato que calculamos para completar toda esta ecuación que está aquí arriba. Toda esta ecuación que está aquí arriba de la PB.
ya calculamos inversión inicial. ¿Ok? Ya calculamos la inversión inicial. Entonces, seguimos. Ahora corresponde calcular el otro componente de la ecuación completa del valor presente por el APB. Ya tenemos, digamos, la inversión inicial, que es esta, que la calculamos ya en la lámina anterior, y ahora hay que agregar el valor presente del proyecto no apalancado. Es decir, como si los socios pusieran ellos solos todo el dinero y no hay efectos colaterales ni por depreciación ni por deuda. Entonces, si vuelvo al dibujito, a mí lo que me estaban diciendo era, bueno, ya calculé esta primera parte, que esto es, digamos, lo referido a la inversión inicial, ¿verdad? Y esto fue lo que nos dio más o menos menos 4 puntos y pico, ¿no? Todo esto. Ahora viene, bueno, agréguele, si se vamos a la lámina anterior, fíjense que esta lámina es, este dibujo que tienen ahí en pantalla, es todo los flujos de caja que tengo que considerar. Y ahora lo estoy viendo como por partes. Ya tengo la inversión inicial, aquí tengo la inversión inicial, ahora voy con el flujo de caja que genera el proyecto. Por ejemplo, si este es el tiempo, a mí lo que me están diciendo es, y este es el 0, 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Aquí lo que me están diciendo es que cada año el proyecto me genera un ahorro de 1,5 millones. Es decir, que es como si yo recibiera un flujito de caja positivo, ¿verdad? Pues estoy recibiendo el flujo de caja, o sea, es positivo, de 1,5 millones cada año, por supuesto, impuestos que pagan, porque me dicen que es antes de impuestos, por eso es importante ver el dato que te dan, si es antes o después de impuestos. En este caso es antes de impuestos y todos los años es el mismo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es traer a valor presente eso. Y aquí me doy cuenta que o lo puedo hacer a pie, es decir, tráeme a valor presente cada flujo de caja, a valor presente, ¿verdad? O me doy cuenta que es una anualidad. Es decir, un flujo de caja constante con la misma frecuencia. Del mismo tamaño, de la misma frecuencia. El flujo de caja. Entonces, bueno, puedo aplicar la fórmula de anualidad. O hago los 5 flujos de caja valorados separadamente y los sumo. Y vas a llegar a lo mismo. Pero si te das cuenta que es una anualidad, entonces tú dices, bueno, mira, esto es el valor presente de una anualidad, donde hay un flujo de caja de 1,5 millones, pero tengo que quitar los impuestos, o sea, 1 menos el 34%, y ese es el flujo de caja neto que me queda, y esto lo traigo a valor presente con una tasa de descuento, que aquí vamos a usar el RO, porque estamos asumiendo que el proyecto no tiene apalancamiento, por 1 menos 1 más el RO, estoy usando la fórmula de anualidad. Entonces tengo los componentes, ¿no? Que son el flujo de caja, que es todo esto que está aquí, es el flujo de caja que es constante, que es el 1,5 millones, 1,5 millones ajustado por impuestos. Luego hay el otro componente de la fórmula, es la tasa de descuento. Fíjense que estoy usando el RO, que estoy asumiendo que los socios son los que ponen todo el dinero. Y además necesito también el número de pagos iguales. Son 5 pagos iguales. Entonces, esta es la fórmula de anualidad.
Entonces, si yo hago este ejercicio, tengo entonces el valor presente de esos 5 flujos de caja. ¿Ok? ¿Alguna duda con la fórmula? No. Ok. Bueno, entonces si asumimos que eso está bien, y hacemos los cálculos necesarios, entonces tengo esto. Eso quiere decir, digamos, esto que está acá. Tengo los cálculos necesarios, ustedes pueden verificar, si no me equivoqué yo, esto da 3.095.000. Entonces esto da 3.095.899, esto está acá. 3.095.899. Este es el valor presente de esos flujos de caja. Entonces, este es el valor presente de los flujos de caja. Entonces ahora se lo agrego, según todos los días, como yo voy agregando las piezas, ¿no? Entonces ahora, esto lo quería acá, esto lo quería acá. El valor presente del proyecto no apalancado se le agrega al flujo de caja que ya traemos. Entonces lo que yo comentaba, hasta que llegamos a la clase pasada, ¿no? Entonces lo que yo comentaba, o sea, vengo repasando el ejercicio desde cero. Lo que yo comentaba era que ahora a la inversión inicial le agregué el valor presente del proyecto sin los efectos colaterales y como si los socios financiaran todo, que es el RO, ¿no? Y si ustedes se fijan, esto sigue siendo negativo. Es decir, si yo calcular hasta acá el valor presente neto del proyecto, esto sigue siendo, este valor presente neto es negativo. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted descartaría el proyecto. Es decir, que si el proyecto es para que los socios pongan todo y no hay beneficios fiscales por la depreciación y por los intereses, o sea, sin considerar esta parte, si no lo considerara, el proyecto se descartaría, porque este APB sería negativo. Entonces el proyecto se descartaría. ¿Ok? Entonces ahora lo que viene es que, bueno, vamos a ver si agregándole los escudos fiscales o los beneficios colaterales de la depreciación y la deuda, vamos a ver qué le pasa al proyecto. Entonces lo primero es agregar el escudo fiscal de la depreciación. Esta parte que está acá. Perdón. El escudo fiscal de la depreciación. Entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí es como si ahora al proyecto se le agrega otro flujo de caja, que es el siguiente. Cada año el negocio tiene un gasto por depreciación, ¿verdad? Que aquí lo vamos a llamar B, D mayúscula. ¿Cómo se calcula ese gasto por depreciación? Bueno, si ustedes recuerdan el dato de la depreciación, me están diciendo que este era un equipo de 5 años de vida útil, en un equipo en el que yo invertía 5 millones de dólares. Un segundo, vamos a ponerlo aquí con otro color. 5 millones de dólares. Pues, ¿verdad?
y me decía que se depreciaba en línea recta hasta valor de salvamento cero. Y ya la sesión pasada recordamos cómo era el cálculo de la depreciación en línea recta. Yo lo que estoy diciendo es que voy a depreciar desde 5 millones hasta cero, valor de salvamento, ¿verdad? Hasta cero. Voy a depreciar los 5 millones del equipo a lo largo de 5 años de vida útil. Entonces, como es línea recta, cada año la depreciación es la misma. Entonces estoy depreciándolo constantemente a 1 millón por año. ¿Sí? Entonces, de ahí sale el gasto en depreciación anual. Acuérdense que estoy viendo los flujos de caja de cada año. Ese gasto en depreciación anual son 5 millones. Perdón, es 1 millón anual. Es 1 millón anual, ¿verdad? Y como estoy hablando es del ahorro de impuestos que me da la depreciación, porque es el flujo de caja que, digamos, tiene como beneficio el proyecto. ¿Cuánto es el escudo fiscal o cuánto es el ahorro de impuestos gracias a la depreciación? Ya lo demostramos en alguna de las sesiones cuando hablamos al inicio de estructura de capital, Miller y Modigliani, el escudo fiscal de la depreciación, el escudo fiscal de la deuda. Es tan sencillo como multiplicar el gasto al que te refieres, que en este caso es depreciación, por la tasa de impuestos. Y eso te da el ahorro de impuestos que tiene gracias a la depreciación. Es decir, que en este caso, de cada millón que yo cada año, ¿verdad?, deprecio, y eso es un gasto, ¿verdad?, para el estado de resultados, un gasto de depreciación, yo tengo de ahorro el 34%, que es el impuesto. El 34%. Es decir, yo tengo $340,000 cada año de ahorros ahorros e impuestos gracias a que existe el gasto por depreciación. Entonces, para que no nos confundamos, el flujo de caja positivo en este caso, que es el ahorro de impuestos, es el gasto en depreciación multiplicado por la tasa. El gasto en depreciación multiplicado por la tasa. ¿Ok? Y eso da $340,000. Es decir, que yo cada año estoy recibiendo un flujo de caja de $340,000, que es el ahorro de impuestos que tengo gracias a la depreciación. Y los ahorros se pueden ver como flujo de caja de entrada, ¿no? Un dinero que entra, que ingresa. Entonces, el ahorro de impuestos gracias a la depreciación es $340,000, que es el 34% de ese gasto. Entonces, si voy al dibujito, es como si yo dijera, bueno, mira, perfecto. Perdón. Perfecto. En el dibujo inicial, fíjense, aquí me toca ahora agregar a todos. Fíjense que vengo armando este rompecabezas, si lo quieren ver así, o este Lego, pieza por pieza. Ya tenemos el tema de la inversión inicial, con el beneficio que tiene al final cuando vendo el equipo y cuando me devuelven el capital de trabajo. Tengo también ya considerado los flujos de caja que cada año el proyecto genera, y ahora voy a considerar el tema del escudo fiscal de la depreciación, y luego vendrá el de la deuda. Entonces, con la depreciación, voy ahora, digamos, a verlo separadamente. Yo tengo aquí esta línea del tiempo, y lo que me están diciendo es que cada año, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Lo que están diciendo es que cada año, ahora lo que voy a tener es el escudo fiscal de la depreciación, o el ahorro de impuestos gracias a la depreciación. Que eso es algo así, como si cada año tuviera un flujo de caja que recibo gracias al ahorro de impuestos, que sería, ya dijimos, $340,000, que era el 34% del millón de gasto que tengo anualmente en depreciación. Eso me da $340,000. Y eso ocurre cada año.
porque cada año tengo el mismo gasto el gasto de depreciación. Recuérdense que el equipo se deprecia en 5 años, en línea recta. Es decir, que cada año tengo mi gasto en depreciación. Disculpe la caligrafía. Bueno, entonces yo tengo cada año el mismo monto. Entonces, si me doy cuenta, nuevamente esto es el valor presente. Si quiero ahora agregar el valor presente de todos estos flujos de caja que son iguales, me doy cuenta que este es el valor presente de una anualidad. Es decir, que nuevamente aplico el valor presente de una anualidad. Es decir, de un flujo de caja constante con la misma frecuencia. Pero ¿a qué tasa de descuento? La depreciación, como es un tema contable, digamos, que la norma contable te permite descontar el gasto de depreciación, pero que no es salida de caja, ¿verdad? Porque ustedes recordarán que ese gasto de depreciación no se le paga a nadie. No es como el gasto en salario, que tú se lo pagas, por supuesto, a los empleados, o el gasto en un servicio, que se lo pagas al proveedor del servicio. Este gasto, tú a nadie le depositas, le pagas la depreciación. El gasto de depreciación no implica una salida de caja, de efectivo, ¿verdad? Sin embargo, la norma te permite descontarlo como un gasto del periodo, ¿verdad? En el proyecto, y ese gasto a su vez es deducible de impuestos, y entonces tienes un ahorro de impuestos, que eso sí es un flujo de caja que se queda en el proyecto, es un ahorro. Entonces por eso es que le agregamos el valor de ese escudo fiscal al proyecto. Entonces me di cuenta que el flujo de caja, que es constante e igual a 340.000 cada año, lo puedo hallar el valor presente con una anualidad, con una formulita anualidad. Entonces sería 340.000 traído a valor presente. ¿A qué tasa de descuento? Como no hay riesgo, porque esto es un tema de norma contable y además no es una salida de caja, se descuenta a la tasa libre de riesgo, que en el ejemplo es 4%, que en este ejercicio es 4%. Entonces aplico de nuevo la fórmula de anualidad por 1 menos 1 más el 4% a las 5, pues son 5 pagos iguales. Entonces, disculpándome la caligrafía, si yo resuelvo esta fórmula, el valor presente que debe dar es el que está en la lámina. Eso que acabo de ilustrar, que es la fórmula de la anualidad del valor presente, es esto que está acá, traído al 4%, y debe dar 1.513.619. Voy a colocarlo por allá. 1.513.619. 1.513.619 dólares. Entonces, ya tengo considerado también esta parte, la parte del escudo fiscal de la depreciación. ¿Sí? Faltaría ahora agregar esta parte, que es el escudo fiscal de la deuda, o gracias a los intereses que genera la deuda. Entonces, si me voy a la lámina, ya tengo ahora esta parte calculada, que es el valor presente del escudo fiscal de la depreciación. Ya lo puedo agregar y quedaría entonces de esta manera. Es decir, ya en el APB llevas qué componentes: la inversión inicial, el valor presente del proyecto sin deuda, o sea, no apalancado, sino efectos colaterales. Después le agregué el primer efecto colateral, que es el valor presente del escudo fiscal gracias a la depreciación. Y faltaría entonces el valor presente del escudo fiscal gracias a los intereses. Si ustedes se fijan, este positivo, que es de 3 millones, ¿verdad? Y este positivo de 1,5 millones, eso suma más o menos
suma más o menos, ¿verdad? Suma como 4.600.000, ¿no? Más o menos, si no sumo mal al ojo. Esto suma como 4.600.000, más o menos, ¿no? Estos dos suman 4.600.000 más o menos. Si ustedes comparan ese 4.600.000 que es positivo, lo comparan con la inversión inicial, todavía el proyecto no vale la pena. O sea, todavía el proyecto es negativo si yo no tuviera deuda. Si se fijan, tengo el proyecto no apalancado, ¿verdad? Tengo los beneficios de vender el equipo al final de los 5 años, también de recuperar el capital de trabajo. Tengo todo ese efecto. Tengo también el efecto de la depreciación, que es un ahorro de impuestos, y eso es chévere y tal, positivo, también lo tengo considerado. Pero me falta la deuda. Entonces fíjense que yo pudiera decir que el proyecto sin deuda no vale la pena. Hasta ahora no vale la pena. Porque si yo sumo todo esto, que está acá, el APB o el valor presente ajustado sigue siendo negativo. Sigue siendo negativo. Entonces ahora lo que vamos a evaluar es qué pasa si yo me endeudo. O sea, ¿qué pasa si me endeudo? ¿Qué pasa con este valor presente ese fiscal? A ver qué le pasa al proyecto como un todo, ¿no? Completo. Ok. O sea, a ver si el proyecto con deuda sí vale la pena. Entonces eso implica ahora calcular el valor presente del ahorro o el escudo fiscal, ¿verdad? Que me generan los intereses, la deuda a través de sus intereses, ¿no? Entonces, los intereses vuelven a ser un gasto como fue la depreciación, o como es la depreciación, y ese gasto también se deduce de impuestos. Entonces, ¿cómo calculo yo el gasto de intereses de cada año? Bueno, necesito saber la deuda que tengo en cada año, ¿verdad? La deuda o el monto que tengo todavía adeudado para cada año y calculo sus intereses, multiplicándolo por la tasa de interés, o sea, la deuda por la tasa de interés. Es decir, si yo agarro la deuda de cada año, vamos a llamarlo deuda, ¿verdad? Y lo multiplico por la tasa de interés, que es RD, eso me da los intereses de ese año. Esto me da el monto o el gasto en intereses de ese año. Si yo ese gasto de interés, fíjense, asocien con lo que hicimos con la depreciación. En aquel caso, calculamos el gasto en depreciación de cada año. Aquí también habría que calcular el gasto en intereses de cada año. Y a ese gasto, multiplicarlo por la tasa de impuestos, por el tax, para hallar el escudo fiscal o ahorro de impuestos gracias a los intereses. Entonces, de la misma manera como yo el gasto en depreciación lo multiplicaba por la tasa de impuestos para llegar a ese ahorro, de la misma manera, aquí yo tendré que hallar los intereses de cada año, que sería el gasto, ¿verdad? Y multiplicarlo por la tasa de impuestos para tener entonces el ahorro o el escudo fiscal o el ahorro de impuestos que tengo gracias a los intereses. Entonces, eso sería, me están dando como parte del ejercicio que el proyecto se puede endeudar en 3 millones. Yo puedo pedir 3 millones, ¿verdad? En préstamo. Eso lo tenemos en los datos iniciales. Estos que están acá. Aquí me están diciendo, si se fijan, ¿verdad? Que yo puedo pedir un préstamo a 5 años de 3 millones de dólares y a una tasa del 12,5% de interés. Entonces esos son los datos. Esos son los datos. Voy para allá. Entonces me están diciendo, bueno, mire, si usted tiene 3 millones, ¿verdad? De deuda, usted tiene 3 millones de deuda y le estoy cobrando 12,5% de interés, de tasa, ¿verdad? Si usted multiplica eso,
son los intereses que, fíjense que esta deuda está funcionando no como un sistema francés, sino como un sistema americano simple, o más bien como un bono. Como si la deuda, es como si la empresa hubiese o el proyecto hubiese emitido un bono donde gráficamente tú cada año, o sea, si lo vemos gráficamente rapidito, tú cada año lo que pagas son los intereses. Deme un segundo. Lo que pagas son los intereses. Vamos a verlo aquí gráficamente. Cada año pagan los intereses, cada año pagan los intereses. Y en el último año amortizó toda la deuda. Entonces, me están diciendo es el escudo fiscal de los intereses. Entonces, ¿cómo calculo los intereses? Primero, son 3 millones que me prestaste a esta tasa de interés anual. Si yo multiplico eso, me dan los intereses de cada año. Y para hallar su ahorro de impuestos o escudo fiscal, multiplico ese gasto de interés por la tasa de impuestos, que es 34%, por el tax rate. Entonces, todo esto multiplicado, 3 millones por 12,5% por 34%, si no me equivoco, debe dar 127.500. Es decir, que yo cada año me ahorro en impuestos gracias al gasto de depreciación, perdón, gracias al gasto de intereses. Cada año yo me ahorro en impuestos gracias al gasto por interés, ¿verdad?, que me genera la deuda. Me ahorro en impuestos 127.500. Es un flujo de caja como si entrara al proyecto. Es positivo, es un ahorro de impuestos. Entonces, se trae ahora a valor presente ese flujo de caja a la tasa de la deuda. Ya no va a ser a la tasa libre de riesgo, va a ser a la tasa de la deuda. ¿Por qué? Porque es el costo de oportunidad del financista. Es decir, es la tasa que te está exigiendo él para poderte prestar esos 3 millones. Entonces, si voy al dibujito, ¿verdad? Ahora me falta considerar este aspecto de la deuda. Y voy a hacerlo separadamente, como venimos haciendo. Denme un segundo. A ver cómo está el planeta. Vayan ahí meditando un segundo lo que estamos diciendo. Ok. Entonces, gráficamente, ¿a qué me refiero? Bueno, esto es esto. Volvemos a lo que estamos haciendo, ponemos la línea de tiempo. Cada vez me sale mejor, ¿verdad? Tengo 0, 1, 2, 3, 4, los 5 años. Y ahora lo que me están diciendo es, bueno, tú tienes un préstamo durante 5 años de 3 millones de dólares. Ese préstamo o esa deuda, ¿verdad?, del proyecto es 3 millones de dólares por 5 años. Y te va a cobrar una tasa de interés de 12,5%. Una tasa de interés. Entonces, para recordar el número, 127.500. Ok. Entonces, los intereses de cada año serían el 12,5% de esos 3 millones, que rápidamente podemos calcular. $375.000. O sea, si esto es así, los intereses son $375.000, ¿verdad? 375.000, ya, un momento más arregladito. Los intereses serían
$375.000 cada año. Ese es el gasto de interés. Pero aquí no me están pidiendo que yo reconozca el gasto de interés solamente, me están pidiendo que reconozca el ahorro de impuestos que tiene ese gasto de interés. ¿Sí? El ahorro de impuestos tiene ese gasto de interés. Y el ahorro de impuestos sería entonces multiplicar los intereses, que es 375.000 cada año, multiplicarlo por el tax, que es 34%. Entonces, si yo a los $375.000 de cada año que yo tengo de intereses, ¿verdad? Le saco el 34%, entonces el tax shield o escudo fiscal o ahorro de impuestos que tengo gracias a los intereses es $127.500. El tax shield sería $127.500 por año. $127.500 por año, que gráficamente significa que yo cada año tengo así un flujo de caja, ¿verdad? Que es ese ahorro de impuestos de 127.500 cada año. El mismo flujo de caja cada año. Y vuelvo a darme cuenta que esta es una anualidad. Entonces yo puedo usar, en vez de traerme valor presente cada flujo de caja, puedo usar la fórmula de anualidad. Entonces voy de nuevo. Valor presente de esta anualidad de $127.500. ¿A qué tasa de descuento? En este caso, como es la deuda, se usa como tasa de descuento el costo de oportunidad del financista o del acreedor. Es decir, el rendimiento que te está exigiendo como mínimo que le pagues. Y en este ejemplo es 12,5%, que en este ejemplo coincide con la tasa de interés. Sería 12,5% por 1 menos 1 entre 1 más 12,5% a la n, que son 5 pagos iguales. Entonces, si yo resuelvo esto, debería darme ese valor presente de anualidad, esto que está acá, debería darme entonces 453.972,46. Esa es la anualidad y debe darme entonces 453.972,46. $453.972. Este es el valor presente del escudo fiscal de los intereses. Entonces ahora vuelvo a la lámina principal. Y puedo agregar ese valor también, ¿verdad? Que es este que iría aquí. Y ese valor también lo puedo agregar a la ecuación. ¿Ok? Y deberá quedar algo como esto. Entonces, si sumo a la APB, ¿verdad? La inversión, que es negativo, ¿verdad? Que es este numerito que está acá. Le sumé también el valor presente del proyecto sin los efectos colaterales, no apalancados. Y después le fui agregando los efectos colaterales. De la depreciación y luego de los intereses, ¿verdad? El escudo fiscal de cada uno de ellos. Y sumo, y no me equivoco, el valor presente ajustado del proyecto es 189.930. Es decir, que ahora sí se hace positivo. ¿Qué quiere decir esto?
que este proyecto parece ser una oportunidad, ¿verdad? Una buena oportunidad, sí está endeudado, porque fíjense que ya comentábamos hace unos minutos que si yo sumo toda esta parte, todavía el proyecto era negativo. Todavía era negativo. Entonces, al sumarle los intereses, o mejor dicho, el escudo fiscal de los intereses en valor presente, al sumarle estos 453, ya se tornó positivo. Entonces, lo que quiere decir es que el proyecto vale la pena, financieramente hablando, ¿verdad? Pareciera ser una buena oportunidad, pero si tiene deuda. Es decir, si hay deuda, para que esos intereses me generen un escudo fiscal. Entonces, no pudiera hacer la misma pregunta. Bueno, ¿a partir de qué nivel de deuda? Fíjense que esto era con 3 millones de deuda, ¿no? Esto era con 3 millones de deuda. Esto era con 3 millones de deuda. Entonces uno pudiera preguntarse, bueno, ¿a partir de qué tamaño de la deuda o qué nivel de préstamo este proyecto vale la pena? Que así va. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? Digamos que aquí tienen las tres metodologías para hacer recordadas sus formulitas, ¿no? El ejercicio que acabamos de terminar es un ejercicio de APB. Es un ejemplo de el valor presente ajustado. Valor presente ajustado. Pero recuerden que hay otras dos metodologías que seguiremos practicando. Ya conocemos el APB. Ya hemos hecho también un ejercicio del Flow to Equity y un ejercicio del WACC. Entonces, simplemente esto es como para una fórmula, una lámina de resumen de la fórmula. El APB consiste, como lo acabamos de ver, en hallar primero el valor del proyecto no apalancado y después le agrego los efectos colaterales, ¿verdad? De la deuda, de la depreciación, los que tengan. Y le resto la inversión inicial para ver si esto da positivo o negativo. ¿Verdad? El valor presente neto, saber cómo es. Recuerden que al final la idea de todas las metodologías es hallar un valor presente neto para saber si vale la pena o no un proyecto. La primera es el APB que ve el proyecto completo. A diferencia de la segunda, que es el Flow to Equity, que como recordamos, estoy parado en los pies del equity, en los pies del flujo de caja que reciben los socios o que ponen los socios. Entonces sería el valor presente primero del proyecto con los flujos de caja apalancados, es decir, considerando depreciación, deuda, todo lo que haya. Se descuenta al RS, que si se fijan aquí arriba, se descontaba al RO, que es la tasa de descuento para un proyecto no apalancado. En cambio, acá abajo, en el RS, estoy hablando de la tasa de descuento de los socios para un proyecto con deuda. Y a este valor presente le resto la inversión inicial, pero la inversión inicial, el aporte de los socios, porque estoy parado en el flow to equity, el aporte de los socios, que sería, digamos, si la inversión inicial es 100 y me prestan 60, entonces, bueno, la deuda, si la deuda es 60, por diferencia los socios tienen que poner el resto. ¿Ok? El resto. Y el tercer método que ya también hemos visto, que es el WACC, que es, de nuevo, se usan los flujos de caja no apalancados, pero se descuenta, ahora como tasa, se descuenta al WACC, que es el costo del capital promedio ponderado. A todo este valor presente se le resta la inversión inicial del proyecto completo para ver si el BPN es positivo o negativo. Muy bien, muy bien. Entonces, para recordar, y con esto concluimos por hoy, en resumen, ya decíamos también en otra sesión
pasada decíamos que, bueno, mira, utilice la sugerencia de de la academia, digamos, es utilizar el WACC o el flow to equity si la razón deuda a valor o la razón deuda a capital es constante. O sea, se aplica para todo el proyecto en su vida útil. Entonces se sugiere usar el WACC o el flow to equity. Pero si lo que es constante es el nivel de deuda para toda la vida del proyecto, puedes usar el APB. Es la sugerencia, pero es más sencillo el APB. El WACC es el más común, lo hemos dicho, y el flow to equity, bueno, es muy atractivo si la empresa está muy apalancada, muy endeudada. También dijimos en un momento que el APB se utiliza con frecuencia para situaciones muy particulares como los subsidios de intereses o escudos fiscales de los intereses, para los leverage buyouts, que son las compras apalancadas o fuertemente apalancadas, y para los arrendamientos financieros o leasing. Es como ver el escudo fiscal que te genera ese gasto por leasing, por el gasto que te genera el leasing. El leasing. ¿Ok? Y este es el leverage buyout. Son compras muy apalancadas. Leverage buyout. Los LBOs. Ok, yo les comenté en un momento que, como ejemplo típico académico, y está en el libro del Ross que seguimos, ponen siempre la historia de la compra de Navisco por su alta gerencia. Y usaron esto para el APB para valorar a qué precio, digamos, ofrecían las acciones para valorar la empresa y ver qué oferta hacían a los accionistas en una compra apalancada que hicieron. Un leverage buyout, uno de los famosos de la historia. Bueno, este como conclusión y resumen, ¿no? De los métodos. Seguiremos, por supuesto, practicándolos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Aló? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Me escuchan? ¿O me escuchas Sí, ahí? sí. Ah, Sí, Brian. sí, quería preguntar, bueno, eran tres preguntas. Una era, o sea, usted mencionó que ahí está el método francés y el americano. O sea, ¿qué implicación tiene Sí. el americano? No sé si quiere preguntar las tres de una vez y me respondo o pregunto, son solo tres. No, dime las tres de una vez. Ok, y la otra era que usted había sacado este, el tax shield de los intereses, pero la deuda final, ¿cómo queda? O sea, usted pagó, usted sacó exacto, el tax shield de los intereses, pero al final queda la deuda, pues. O sea, no Claro. sé qué pasa con esa deuda. Pareciera que no se paga. Ajá, bueno, sí, no sé qué pasa, usted me dice ahora. Ok. Y, y la tasa patrimonial, cuando los socios la evalúan, ¿qué métodos más técnicos tienen? O sea, es subjetivo, bueno, mira, yo quiero una tasa de retorno de tanto, pero ¿qué cosas evalúan? Me imagino que la tasa de mercado y qué otras cosas tendrán en consideración. Para ellos escoger su tasa, la tasa de descuento. Sí, Ok, ok. Bueno, voy con la primera pregunta. La primera pregunta son los sistemas de amortización de deuda, si no recuerdo mal tu pregunta. sí, sí. Sí. Entonces, déjame ir a dibujarlo aquí rápidamente. Eso se refiere a esto. Hay típicamente tres sistemas de amortización de deuda. Por supuesto, al final puede haber infinitos, porque ¿qué significa un sistema de amortización de deuda? Es que tú y yo nos pongamos de acuerdo cómo te voy a pagar esto. Entonces, puede ser infinitas formas. Mira, te pago un poquito ahorita, después un 10% pasado mañana, y el 80% dentro de 2 meses, y así. Es decir, puedo hacer infinitas combinaciones para pagar la deuda. Pero los típicos tres sistemas, digamos, conocidos, que son estructuras de pago conocidas, está primero el sistema francés de amortización de deuda, francés. Estos son sistemas de amortización de deuda, ¿ok?
sistema francés o de amortización acelerada. Amortización acelerada. Ese es el primero. Está el segundo, que es el sistema americano simple. Americano simple. Perdón la caligrafía. Este es el tercero, que es el sistema alemán. Rápidamente, digamos, los ilustro sus diferencias. Lo voy a mostrar gráficamente. En todos te estoy prestando, por ejemplo, 100, ¿no? 100 bolívares. Entonces, digamos que si los quiero ver gráficamente, para ver la diferencia de uno y otro, voy a poner aquí la línea de tiempo. La línea de tiempo. Entonces, en el sistema francés, ¿qué implica esto? Que yo, por ejemplo, te presto hoy un dinero, voy a ponerme en los pies del prestamista, que al final es el espejo de los pies del prestatario. Entonces, yo hoy te presto un dinero, ¿verdad? Que es los 100 que te presto, la deuda, ¿verdad? Te presto un dinero, pero luego, en el sistema francés, que además es el más popular, digamos, en la banca, implica que tú me vas a pagar a mí después. Esa deuda me la vas a pagar con una cuota que fija. Vamos a suponer que son 5 cuotas iguales. Una cuota que es fija y de la misma frecuencia. 5 cuotas iguales. C, 5 cuotas iguales. Entonces, ¿qué implica? Que cada cuota, vamos a suponer, ¿verdad? De tamaño C, cada cuota tiene un pedazo de intereses y el resto, el complemento, es amortización de la deuda. ¿Sí me explico? Entonces son cuotas constantes, pero que cada cuota tiene un pedacito de intereses y un pedacito de amortización. Y ambos suman, por supuesto, la cuota, ¿no? La cuota C. Pero claro, cada vez que voy pagando una cuota, como voy amortizando parte de la deuda, la siguiente cuota sigue siendo igual en tamaño, o sea que el flujo de caja, digamos, sigue siendo el mismo que tú pagas, pero ahora la proporción de interés y capital es distinta porque como voy amortizando, los intereses van cayendo. Es decir, cada vez mi gasto de interés más bajo, pues claro, pues voy pagando la deuda. Pues. Y aunque la tasa de interés sea constante, la tasa de interés sea I constante, I%, como la deuda es cada vez más pequeña, entonces los intereses son cada vez más pequeños, como en valor absoluto. Pues. Los intereses van cayendo y como la cuota es la misma, el complemento, que es la amortización, es cada vez mayor. ¿Ves? Por eso es que se le llama también de amortización acelerada, porque si tú ves esto gráficamente, digamos que los intereses van cayendo así, ¿verdad? Van cayendo los intereses, y la amortización, que es el complemento de la cuota, va subiendo. ¿Sí? ¿Sí me explico, Brian? Sí, estoy viendo. Ok, ese es el sistema francés. ¿Cómo es el americano simple? El americano simple implica que yo te vuelvo a prestar, ¿verdad? Te presto esos mismos de bolívares, ¿verdad? O de dólares, lo que sea. Pero ahora, tú nada más me vas a pagar todos los periodos, me vas a pagar solo intereses. Es decir, que aquí no hay una cuota fija, como el sistema francés, donde con el pago de las cuotas también me vas pagando la deuda, ¿verdad? Como vimos arriba, sino que ahora solamente me pagas intereses cada año. 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Intereses. Cada año me pagan los intereses. Claro que si es el I%, bueno, es el I% de la deuda. Entonces cada año me pagan los intereses. ¿Y cuando amortizas? Amortizas todo en el último pago. Toda la deuda me la pagas al final. Entonces, esa es una diferencia. ¿Eh? Entonces, fíjate que el sistema americano simple se parece a la estructura de un bono.
donde yo hoy, donde yo hoy recibo o invierto, o sea, dependiendo de la posición, si soy el prestamista o el prestatario, hoy tengo en un flujo de caja que recibo o que yo invierto, después recibo o invierto, dependiendo de, digamos, o pago, dependiendo de la posición, los cupones, que son los intereses, ¿verdad?, del mismo tamaño, y nunca se amortiza sino hasta el final. Al final tú amortizas el 100% del principal o del valor facial de la deuda. Entonces, claro, se parece a un bono. Pero digamos que como sistema, como estructura, por sistema de amortización, en la banca se le conoce como americano simple o en matemática financiera se le llama como americano simple. ¿Estás viendo la diferencia fundamental, no? ¿Sí? Sí, sí, la amortización. Ok. Y ahora voy con el alemán. El alemán lo que implica es que lo que es constante es la amortización. Es decir, yo te vuelvo a prestar hoy de dólares o de bolívares, ¿verdad? Perdón. De dólares o de bolívares. Eso sigue siendo igual. Pero ahora tú lo que vas a amortizar es la misma proporción cada año. Amortizar. No es, la cuota va a ser distinta. Porque ahora hay que sumarle también los intereses. Entonces, por ejemplo, lo que corresponde a la amortización va a ser constante. Vamos a suponer que es así. Un pedacito, otro pedacito, tal. Si son 5 años, sería el 20% de amortización cada año, ¿no? Porque para que sea, como tú al final, la suma de la amortización tiene que dar lo que te presté. Si yo sumo, por ejemplo, aquí arriba, todas estas partes azules en el sistema francés, eso tiene que ser, la sumatoria tiene que ser igual a lo que te presté, porque me tienes que amortizar la deuda, ¿verdad? La sumatoria es lo que te presté. Acá abajo en el americano simple, la deuda la amortizas toda el último día, entonces es igual a lo que te presté. Ahora, en el alemán, lo que es constante es la amortización. Esta amortización es constante. Entonces quiere decir que si tú vas a pagar en 5 partes iguales la deuda, entonces es 20% de la deuda cada periodo, para que sume el 100%, ¿no? Si son 5 partes iguales. Si son 4 partes iguales, es 25%. Si son 10 partes iguales, es el 10%, es así. Entonces, lo que es constante es la amortización. Pero ahora, por supuesto, cada periodo tú tienes que pagar también intereses. Entonces, por ejemplo, los intereses del primer periodo son de este tamaño, por decir algo. Estos son los intereses. Pero como tú vas amortizando, esos intereses también van cayendo. Van cayendo, van cayendo, van cayendo, hasta el último periodo, que son los más pequeños, ¿no? Así. Entonces, fíjate que aquí la cuota no es constante, porque la cuota siempre va a ser sumar intereses más la parte que amortizas. Entonces, si tú te fijas, la primera cuota es la más alta de todas, la más grande, porque son los intereses más la amortización. Esta primera cuota, ¿no? Esta primera cuota es la más grande. Y después las cuotas van cayendo, ¿ves? Donde el componente de amortización de la cuota es constante. Y lo que va cambiando son los intereses que van cayendo porque vienes pagando la deuda y la cuota es la suma. Ese es el alemán. Ahora, los tres, digamos, en valor presente son lo mismo, porque en valor presente es la deuda que te estoy pagando. Lo que pasa es que, bueno, me cobras obviamente los intereses, que es el costo de oportunidad del dinero. Los tres en cuanto a valor son iguales. La diferencia está en el flujo de caja, en el timing del flujo de caja, en el timing del flujo de caja. Es decir, que tú decidirás o negociarás con tu acreedor, si pudieras negociar, cuál te conviene más según el flujo de caja. A lo mejor tú dirías, mira, me conviene más el americano simple porque, oye, la amortización es completa y es dentro de 5 años, o sea, al final, ¿me explico? Entonces, a lo mejor, digamos, tú prefieres el americano simple, pero a lo mejor tu acreedor prefiere el alemán, porque el flujo de caja es más alto al principio, ¿no? Para él. Entonces, bueno, y el más común es el sistema francés.
¿Sí me explico, Brian? Sí, sí. Ahora la deuda. Exacto. Ahora, ¿qué Ajá. pasa con esa deuda al final? Bueno, en el ejercicio, la estructura de pago es un sistema americano simple, ¿no? Es como el segundo. Entonces, si te fijas, estoy haciendo esto. Vamos a suponer que yo abstraigo solamente la deuda. La deuda sería algo así. Si yo me paro en los pies del proyecto, yo tengo este flujo de caja, a mí hoy, ¿verdad? Me están prestando la deuda, ¿verdad? De los 3 millones, ¿verdad? Los 3 millones. Después yo me dedico, estoy para los pies del proyecto, donde digamos hacia arriba son los positivos, hacia abajo son los negativos, ¿no? Después yo me dedico a pagar los intereses, 5, ¿verdad? Pago los intereses y además amortizar al final la deuda. Ese sería, digamos, el sistema americano simple en el proyecto, donde aquí estos son 3 millones, 3 millones, aquí estos también son 3 millones, ¿verdad? Y donde en el camino yo tengo que pagar los intereses que eran el 12,5% de 3 millones. 12,5% de 3 millones, si no me equivoco, lo vemos aquí rápidamente, son $375,000. Es decir, cada año tengo que pagar $375,000 de interés. ¿Sí? Esa sería la deuda. Ahora, resulta, Brian, que esta es la deuda sola vista, ¿verdad? Vista de ya el flujo de caja, digamos, del prestamista conmigo o yo con el prestamista. ¿Sí? Este es nuestro flujo de caja, ¿cierto? Pero la deuda tiene un beneficio que es el ahorro de impuestos. Es decir, que por un lado le estoy pagando los 375,000 del interés de cada año, que es el gasto, pero por otro lado, digamos que es como si el fisco a mí me devolviera parte de los impuestos, ¿verdad? Me dijera, mira, yo te voy a retornar el 34% de sus intereses, ¿sí? Que es perdón, el escudo fiscal, ¿no? 34, o sea, es como si yo llegara digamos, de mi bolsillo salen los intereses para el banco, ¿verdad? Y a su vez el gobierno me devuelve, o el impuesto me devuelve, el IRS, como lo quieran llamar, o el CENIAT, me devuelven el 34% de esos intereses. Que sería, si lo vemos en el cálculo, 127,500, ¿no? 127,500. Y esto me lo devuelve cada año. Entonces, si nos fijamos, si nos fijamos, si nos fijamos, aquí hay un neto, aquí hay un neto, ¿sí? Hay unos positivos y unos negativos, hay un neto. Déjame hallar ese neto un segundo. Eso sería, le estoy pagando por un lado al acreedor 375,000, pero por otro lado, el impuesto me devuelve una parte. Entonces el neto quedaría en 247, pero además negativo, pues mayor, ¿no? Entonces me queda hacia abajo, pues 247, perdón, 247,500. Y eso es cada año. Entonces yo pudiera resumir que la deuda es, me prestaron 3 millones de dólares, ¿verdad? Cada año pago 247,500 cada año y al final te devuelvo los 3 millones de dólares. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un segundo. ¿Cuánto es el valor presente de esto? Vamos a ver el valor presente neto de este flujo de caja así como está. Sería así, lo voy a hacer paso a paso. El valor presente neto de esto sería, hoy me prestaste 3 millones. Entonces eso está todo positivo en el presente, por supuesto. Excelente. Después tengo que pagar 247,500, que es una anualidad.
Entonces, resto esta anualidad, 247.500, ¿verdad? Cada año. ¿A qué tasa? A la tasa de la deuda. 12,5%, estoy dando el valor presente, ¿no? De una anualidad. Uno menos, uno más, el 12,5%. Esta pregunta tuya es muy importante, para que la gente no se coma la cosa así como por dogma de fe. 12,5, ¿verdad? Esa es la fórmula de anualidad. Con esta parte, lo que yo estoy haciendo es hallar el valor presente de esos flujos de caja constantes de 247.500, que son los intereses netos, si lo quiere ver así. Y al final, tengo que pagar la deuda. Por eso es que es negativo. 3 millones, que esta a lo mejor tu duda. ¿Dónde está la deuda? Que no la pago. Uno más, perdón. Uno más el 12,5% traído valor presente, ¿no? En el año 5. Espero que sea bien la caligrafía. Si yo hago todo esto, fíjate, los positivos son positivos, los negativos son negativos. Yo puedo hallar el valor presente neto de esa deuda. Es decir, el valor presente neto que le agregaría al proyecto a esa deuda. Estoy como aislando la deuda, nada más, ¿no? En el proyecto. Vamos a hallar ese valor presente neto un segundo. Aquí sí hay que buscar una calculadora seria. Entonces, Pero faltaría solo el de la deuda final, ¿no? Ya el otro lo tenemos. no, el otro no lo teníamos neto, no teníamos 247.500, no. Ah, pensé que ya lo O habíamos sea, en ninguno de sacado. los cálculos anteriores había 247.500 en valor presente, ¿cierto? No, Fíjate que no, pensé que sí. aquí era 127.500, lo tienes en la pantalla. El escudo fiscal Ok, era 127.500. ¿Sí? Ahí está, en la pantalla. ok. Estoy viendo la deuda, quiero comparar aquella forma de ver de la deuda con esto que hice aquí en el escudo fiscal para decir lo mismo. Para que entonces, digamos, estés tranquilo de que, mira, es lo mismo, está como considerando la deuda. ¿Ves? Ok. Vamos a estar lo presente. Pues fíjate que ni la resté al final, o sea, en el ejercicio anterior, tengo el escudo fiscal y no tengo toda esta relación de los intereses menos el escudo fiscal y la deuda que me prestan y que yo pago, ¿no? Pero voy a dar el valor presente neto, voy a meterme acá y voy a calcular toda esta formulita que tienen ahí, ustedes la pueden hacer también en paralelo. Son 5 años de esto, es 247.500 esto, y esto me daría un valor presente de tanto. Ok, y le sumo los 3 millones de la deuda. Ok, y le resto los 3 millones al final, traído valor presente, que sería 12,5% más 1. Esto lo elevo a 5, lo divido y lo resto. Esto me quedaría, estos son a ver, estoy sacando esto bien. Trescientos. Vamos a ver. Bueno, entonces, veo que, o sea, si es que si entran 3 millones y salen 3 millones,
no se está incurriendo en deuda, o sea, como tal, la deuda sería cero, pero lo que se Claro, evalúa entonces sería, se evalúa los intereses, porque eso es el costo adicional en que estás incurriendo, ¿no? claro, lo que pasa es que, fíjate, tú no puedes como que restar y sumar los 3 millones ramplona así mente, ¿no? Porque están en distinto tiempo, ¿no? Es decir, hay 3 millones que están hoy en el presente y hay 3 millones que están dentro de 5 años. Entonces, digamos, en cuanto a flujo de caja, sí son 3 y 3, pues, ¿no? Uno positivo y uno negativo. Pero el del quinto año está en el quinto año. Entonces, claro, tengo que traerlo a valor presente para poderlo sumar con el primer 3, ¿no? Que eso es lo que quiero ver, cuánto vale. Si estos 3 millones, sí, claro, que esto calculadora no se pone se separan los números, pero bien. 3 millones, ok. Si esto me trae valor presente, es decir, yo digo, bueno, mira, tengo un último pago, voy pagando 247, aquí me equivoqué, ok. Voy pagando 247.000 cada año, 247.500, perdón, cada año, ¿verdad? Lo voy pagando, por razón no me daba, aquí me equivoqué metiendo los números. Y además hay un último pago de 3 millones. Aparte de los 5 pagos de 247.500, hay 3 millones al final, que es devolver la deuda. Si yo hallo todo eso en valor presente, y le quito los 3 millones, ¿cuánto tiempo le puse aquí? 5 años. 11,5%, sí. Ok, y esto sería 375.000, perfecto. No sé si me estoy equivocando, pero esto está dando, es posible que algo no esté viendo bien. 890.335, no sé si me equivoqué yo, ustedes lo pueden verificar. O sea, todo eso debe dar eso, si no me equivoco. Ahora, lo que no estoy viendo es por qué no me da igual al escudo fiscal, o sea, el valor presente del escudo fiscal. Ok, a ver, sé que estoy haciendo bien esta resta, sí, ¿no? 375.000 son los intereses que yo le pago al prestamista. O sea, que si yo pusiera aquí 375.000, a ver, si yo pongo acá 375.000 nada más, que son el payment, o sea, como si fuera el pago anual, solo los intereses sin considerar el ahorro de impuestos, 375, y lo traigo a valor presente, aquí está el error, parezco tonto, no, metí otra vez los datos mal, donde iba, estoy usando como la parte financiera de la calculadora, donde iba la tasa de descuento, puse el año, puse el número de pago, por razón. Entonces, esto no da esto. Ya se me estaba aquí volteando la teoría. Entonces esto sería 247.500 cada año. Ahora sí, vamos a ver. Debería dar. Y el valor presente, fíjate. Fíjense algo. Yo puedo decir que estos son los 3 millones de la deuda, ¿verdad? Voy a poner aquí al lado el valor presente de los negativos. Es decir, de toda esta parte que está acá. De los negativos, ¿no? De los pagos.
ese valor presente de los pagos es 2.546.027, sin los decimales. Si sumo estos dos, ¿verdad? Me da 453.972. Ustedes pueden verificarlo. Ahora sí, estaba metiendo mal los números en la calculadora. Me disculpan ese retraso. Por favor. 453. ¿Qué te quiere decir esto, Brian? Que todo este flujo de caja que está aquí arriba, en valor presente, es 453.972, que es una deuda que está considerando tanto la plata que recibo como la que pago, los intereses que voy pagando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Los intereses que pago a lo largo del tiempo y su ahorro de impuestos, que es como si la autoridad fiscal me devolviera una parte. Ese en valor presente neto es 453.972. Si te fijas, es exactamente igual a lo que habíamos calculado como el valor presente del escudo fiscal nada más. ¿Lo estás viendo? Sí, sí. Es decir, el valor presente del escudo fiscal sustituye o es equivalente al otro ejercicio donde tengo tanto los reales que me prestaron como los que yo pagué. Y esto es para aclarar tu duda de que, bueno, no veo que se está pagando la deuda. Porque digamos que el valor presente neto solo de la deuda, vamos a separarlo un segundo. Disculpa que me lleve tiempo en esto, pero es importante como matemática financiera. Yo podría decir gráficamente que esto es así también, que la deuda es así. Son dos flujos de caja que puedo separar. Uno, me prestaste aquí la plata, ¿verdad? La pagué aquí y aquí fui pagando solamente intereses. Estos son los intereses. Y yo puedo decir que eso, fíjate, estoy separando este dibujito que hice acá, que hice en la lámina anterior. Este dibujito que hice en la lámina anterior, lo voy a separar. Y yo puedo decir que esto es igual a esto. Porque los flujos de caja los puedo separar, ¿verdad? Sumar, restar, etcétera. Este es el escudo fiscal. O el ahorro de impuestos. Escudo fiscal. Entonces fíjate que si yo puedo decir que el dibujo anterior es la suma de estos dos. Es la suma de estos dos, ¿cierto? ¿No? Donde aquí, fíjate, esto no se les parece este dibujo, claro, lo que pasa es que está muy sucio, ¿no? Pero yo pudiera decir que esto es igual a este dibujito que yo he hecho anteriormente, donde yo tenía la deuda por aquí, pagaba intereses por acá, y al final pagaba también, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, pero aquí lo puse donde no era. Acá también devolvía la deuda, y además tenía que aquí unos positivos que le sumaba. ¿Ves? Ese es el dibujito que hice en la lámina anterior. Claro, sin los números, ¿no? Yo puedo decir que ese separa las dos cosas. Bueno, fíjate que lo puedes dejar para que tú lo verifiques. Si yo hallo el valor presente neto de este que está aquí arriba, solo, a la tasa de descuento 12,5 para ese ejercicio, si yo hallo este valor presente neto, verifica que debe dar 0. Es decir, si yo traigo a valor presente los flujos de caja que el prestamista me está pidiendo que les pague, a la tasa de descuento que él me está exigiendo, entonces el valor presente neto es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la deuda ni me da ni me quita. Claro, en cuanto al flujo de caja, ay, claro, tú me das hoy unos reales y yo te los pago con sus intereses. Pero el valor presente neto es 0. ¿Dónde está el beneficio de la deuda? En que
Este que está aquí abajo, sí es un valor presente neto positivo, ¿ves? Y cuando entonces los agrego o los sumo, todo esto que está acá, que vimos que la suma, me da un valor presente neto positivo, obviamente, ¿verdad? Porque si a cero le sumo esto, me da algo positivo. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, sí, yo entendí esto es para demostrar que yo, si veo la deuda así como un todo, como está aquí abajo, o simplemente lo que hago es sustituirla por el valor presente de los escudos fiscales, es lo mismo. ¿Ves? Es lo mismo. Por eso es que en el ejercicio solo tomamos en cuenta el valor presente de los escudos fiscales, que es el que está ahí también. ¿Por qué? Porque vemos que lo demás, o sea, hacerlo completo es lo mismo. Hacerlo completo sería lo mismo. ¿Sí? De hecho, voy a hacerlo. Si yo pongo aquí 3 millones, y yo pongo aquí 3 millones, ¿verdad? Y yo pongo aquí solamente los 375.000, me interesa. Ese valor presente neto es cero, al 12,5%, por supuesto. Ese valor presente neto es cero. Es cero. Lo acabo de verificar, la teoría pues se sigue cumpliendo. Es cero. Ok. Ok. Y la tercera y última pregunta, y disculpen lo extenso, pero que todas estas preguntas son muy importantes. La tercera pregunta era que en qué consideran los accionistas para su tasa de descuento, ¿no? Bueno, era Sí, esa si no recuerdo, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, sí, sí. acuérdate que el RO, digamos que es lo básico, el RO, que es la tasa de descuento del accionista en un proyecto sin deuda, bueno, ¿qué puede tener ahí? El RO lo podemos sacar del KPM. Y el KPM, si tú recuerdas la formulita, era cuánto yo exijo a una tasa libre de riesgo ajustado por el beta a un proyecto que tiene más riesgo que el mercado, ¿no? Más allá de la fórmula, que esta la pueden revisar en cualquier momento, pues la tienen por ahí, la hemos visto. Lo que esto te está diciendo es que yo lo voy a exigir como rendimiento algo más que la tasa libre de riesgo. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene riesgo. Y el riesgo viene contenido en el beta. ¿Sí? Entonces, ya en su momento cuando hablamos del beta, dijimos que era una variable de riesgo sistémico. Entonces, si el proyecto tiene más riesgo, por supuesto, que está diversificado completamente en el mercado, entonces yo, por decir algo, voy a decir, mira, mi tasa libre de riesgo es no sé, lo que es lo que es menos riesgoso en el planeta, por decir algo, que yo ponga todo el dinero en una Reserva Federal, no sé, me da 3%, por decir algo. Bueno, le tengo que exigir a este proyecto más que 3%. ¿Por qué? Porque hay riesgo. Ahora, ¿cuánto más? Bueno, dependerá, por supuesto, subjetivamente, de lo que tú creas, del riesgo, tal, no sé qué más. O te puede ir a la estadística y decir, mira, históricamente el beta es esto y tal. Pero a lo mejor no consigue información para el beta, por lo menos un proyecto de, no sé, un carrito de chicha aquí en la esquina. Entonces, me explico. Entonces tú dices, bueno, mira, pero no sé, a mí algo me dice que, por decir algo, son 10 puntos más. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en un proyecto para ese riesgo, tu mínimo es 13%. ¿Qué viene incluido ahí? Por supuesto, esto puede ser subjetivo, esto es de cada quien. Aquí viene incluido riesgo, aquí viene incluido tu costo oportunidad del dinero. Por lo menos tú dices, mira, yo tengo esos reales puestos en un proyecto igualito que me genera por lo menos 20. Bueno, entonces eso también lo afecta. O, por supuesto, tus expectativas de inflación, etcétera. Claro, si estás hablando de moneda dura, justamente es moneda dura porque la inflación es muy baja. Pero bueno, le puedes meter también inflación, tal. Riesgo país, tal, lo que tú quieras.
Y suponte tú llegas a ese 13%. ¿Verdad? Ahora, creo que te está diciendo Miliani que si ahora además está apalancado el proyecto, tu RS es mayor que el RO. Es decir, que si ahora tienes deuda el proyecto, y recordemos la formulita, este era así, era el RO y sumabas ahora un componente, que era la relación deuda capital por 1 menos el tax por la tasa el RO menos, o sea, la tasa, sí, el RO menos la deuda. Porque no se confunda, esto es O, esto es de deuda. Entonces, ahora, bueno, si sabes ya el RO, que es 13%, ¿verdad? En este ejemplo, y tú sabes el nivel de apalancamiento que tiene el proyecto, y conociendo la tasa de impuestos, que también es conocida, y sabiendo cuánto te cobran en intereses o en rendimiento a deuda, bueno, ya tienes todos los datos para saber el RS. Y este RS tiene que darte más que el RO. ¿Por qué? Porque hay más riesgo apalancado el proyecto. Hay deuda. Pero ¿de dónde es fundamentalmente lo que el accionista exige? De estos tres componentes: riesgo, costo de oportunidad, inflación. Y si no estás cómodo, le metes más. Le dices, no, mira, no estoy cómodo con 13, la verdad que yo creo que, no sé, no duermo bien. Bueno, mira, coño, 20, me gusta, el 20 me gusta. Claro, ¿qué es lo que tú tienes que estar consciente? Que si la tasa de descuento es más alta, el valor presente neto, ¿verdad? De los flujos de caja son más pequeños, ¿verdad? Es más pequeño. Entonces, a lo mejor el proyecto se descarta, bueno, porque la tasa de descuento que tú exigías como mínimo era muy alta. Bueno, pero eso es de cada quien. Pero a lo mejor, no sé, otro inversionista se conforma con una tasa de descuento más baja, se conforma con una tasa de descuento que es más baja, y entonces el valor presente neto le da un poco más alto. Y a lo mejor le da más alto hasta que llegue a ser positivo y dice, mira, de hecho, pichón, eso lo que quiere decir es que no todos los proyectos son para todo el mundo. A lo mejor tú me estás presentando el mismo proyecto a mí que a otro amigo, y yo lo descarto y el otro amigo le echa pichón. Eso no es porque yo sea más inteligente o más torpe, no, nada de eso. Eso es porque en la tasa de descuento hay subjetividad. ¿Sí me explico, breve? Sí, sí, Bueno, bro. muy bien, Bueno, gracias por la pregunta. no, Sí. creo que tenemos clase ahorita. Bueno, no, adelante, adelante. Usted me suspende cuando quiera. No, pero gracias. Bueno, nada, la dejamos hasta acá entonces para no seguirles Si va, quitando profe, el hasta tiempo. luego. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos Saludos. mañana. Gracias. Bueno, que te bendiga. Dale. Estén bien. Buen día. Chao. Gracias. Gracias a ustedes.